¿sí? De constitucionalismo y cómo generar las leyes o cómo han podido generar las leyes desde nuestra separación, que el profe ya nos había comentado, en 1810, y la primera constitución que se generó en 1821, casi 11 años después de nuestra separación. ¿Listo? Y los objetivos, pues básicamente es explicar el origen del derecho constitucional colombiano y su evolución a través de la historia y sus principales cambios que han tenido durante estas constituciones, ¿vale? Y pues vamos a empezar con el contexto histórico y lo hicimos de una forma de noticiero, ¿vale? Entonces, bienvenidos. Porque ahí está, pongan atención, por favor. ¿Listo? Buenas tardes, bienvenidos a su primer noticiero, emisión, noticiero La Nueva Granada. Continuando con la segunda parte de nuestra introducción al derecho constitucional, donde nuestra periodista Erika Vanessa nos estaba contextualizando un poco sobre el desarrollo, los rasgos generales y el derecho constitucional. En este capítulo abordaremos temas en específico como cuántas constituciones se han registrado en la historia de la República, de la actual República de Colombia, porque sabía Erika Vanessa que no siempre se llamó República de Colombia. Efectivamente, Andrés, hemos tenido varios nombres a través de nuestra historia, como la Nueva Granada, Confederación Granadina, hasta Estados Unidos de Colombia. Además de esto, su territorio nunca ha sido el mismo, ha evolucionado o se han separado de diferentes países como Venezuela, Bolivia, Ecuador y Panamá. Exploraremos un poco los temas de la religión también, de las etnias, la esclavitud, el sufragio electoral y la igualdad de género, los regímenes sociales y las ramas de poder. Obviamente, pues en un contexto más poco. No sé más. Dime. Sí se puede cerrar porque no se No, básicamente esos son los nombres aparte de República de Colombia. ¿Vale? Además de esto, pues su territorio nunca fue el mismo, nunca tuvo el mismo territorio, ya que muchas de las extensiones del territorio, hago el contexto, se separaron a través de estas nuevas constituciones, pues, a través de estas, como Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, la República del Ecuador, el Estado Plurinacional de Bolivia, que también pertenecía pues a la Gran Granada, ¿vale? Exploraremos también temas como de religión, etnias, esclavitud, sufragio electoral, igualdad de género, regímenes sociales y ramas del poder, ¿vale? No se muevan porque ya veremos cómo más de 200 años de historia y de distintas instituciones en Colombia moldearían el territorio con su actual constitución de 1991, que este año cumple ya 34 años de historia. Entonces, Andrés, cuéntanos más acerca de estas constituciones que se generaron a través de nuestra historia. Bueno, principalmente Colombia es un territorio ubicado al noroccidente de América del Sur. Tiene una amalgama de especificidades étnicas y culturales protegidas por la Constitución del año 1991. Pero ¿cómo nació Colombia? ¿Sobre qué nació? ¿Qué ideales se fundaron para llegar a donde estamos actualmente? Es una república organizada en 32 departamentos descentralizados y el distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional. La historia oficial nos cuenta que el 20 de julio de 1810, un altercado entre criollos y funcionarios de la corona española, por un préstamo de un florero, tuvieron una revuelta popular que daría inicio a la independencia que culminó el 7 de agosto de 1819. El llamado florero diferente sería un acto simbólico que llevaría a los criollos a hacer pues esta revuelta popular
para protestar en contra de los europeos. Entre 1810 y 1819 pues estuvieron en conflicto estas dos partes, el pueblo de la Granada y los funcionarios de la corona española. A partir de este momento pues se gestan momentos históricos para la independencia, como la firma del acta de independencia en Santa Fe, y el acta y la campaña de Simón Bolívar y otros personajes que iniciaron batallas posteriormente también. El documento que se firmó en el año de 1811 fue en la Asamblea de Cundinamarca, tendría pues cambio nacional, pero no sería como tal la primera constitución de nuestro país, porque pues, en el año de 1821 como tal sería legitimada la primera Carta Magna. Este documento consignaba, según los propios términos, tendría el nombre de las primeras y fundamentales leyes de nuestra sociedad. Se establece la independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. La Constitución tenía 342 artículos agrupados en 14 capítulos. El 18 de diciembre de 1819, Simón Bolívar proclamó en el Congreso de Angostura la independencia de la Gran Colombia, donde se reconocería como general y presidente de jefe en Estado. Meses después, luego de muchas hostilidades, el ejército de Simón Bolívar obtendría el triunfo en Carabobo, en el Congreso de Cúcuta. En el Congreso de Cúcuta, que se confirmó el 30 de agosto de 1821. Sería la unión entre la Nueva Granada y Venezuela, y así Simón Bolívar sería nombrado presidente de la República y Francisco de Paula Santander sería su vicepresidente. El Congreso de Cúcuta en el Congreso de Cúcuta fue proclamada la Constitución de 1821. El Congreso fue instalado por Antonio Nariño y contó con la participación de 57 diputados y 19 representantes de diferentes provincias del territorio. Además, se declaró como un gobierno republicano y centralista. Esta constitución estaba compuesta por 191 artículos y que estaban agrupados en 10 capítulos. Y pues se mantuvieron vigentes hasta la disolución de la Gran Colombia en el año de 1830. Se promulgó la liberación progresiva de la esclavitud, se acabó con la Inquisición y se ratificó estar conformada por 3 grandes departamentos: Cundinamarca, Venezuela y Quito, sin contar a los departamentos de Panamá, que estaban como en proceso. Estos departamentos se dividían en provincias, las provincias se dividían en cantones y los cantones se dividían en distritos parroquiales en esta época, en aquella época. El sufragio electoral era permitido solo para los mayores de 21 años que pudieran leer y escribir, y para ser senador se tenía que tener una edad mayor o igual a 30 años y se tenía que ser criollo pues, de nacimiento. En caso de ser extranjero, se debía tener residencia mínimo de 12 años y pues se tenía que tener también un patrimonio que tendría que equivaler a 16.000 piastras. En 1820 se ratifica la independencia de Guayaquil frente a los españoles y en 1823 la independencia de Venezuela. En 1828 se instaló en la Convención de Ocaña, se instalaron diferencias entre los bolivarianos y entre los santanderistas. Pues eran evidentes como sus disputas, y pues los dos primeros, que eran los bolivarianos, ellos elegían un poder central. ¿Podría decir que
es donde se según la historia como la lucha de partidos desde ese momento. Sí, sí, por decirlo así. Ahí es donde se ve como los ideales, ¿no? Entonces los bolivarianos querían tener una república centralista y los santandereanos optaban más por el federalismo. En esta convención tuvo por objeto pues, hacer algunas reformas a la Constitución de Cúcuta, pero pues en medio de las disputas los bolivarianos salieron y proclamaron que Simón Bolívar tenía que gobernar como un dictador. La crisis culminó con el atentado a Bolívar el 25 de septiembre de 1828 y esto se conocería como la conspiración septembrina. Entre el 24, conspiración septembrina. Entre el 24 de junio de 1828 y marzo de 1830, Bolívar gobernó por decreto, pero pues esto no impidió la separación de Venezuela. Bolívar renuncia el 8 de marzo de 1830, quedando como presidente interino provisional Domingo Caicedo. El Congreso Admirable había aprobado el 5 de marzo de 1830 una nueva constitución que sería la constitución más corta en el periodo de la historia de Colombia. Por decirlo así, dicen que fue una constitución que nació muerta para el momento en que fue expedida. Los quiteños, por otro lado, al ver que Venezuela había descendido y que Bolívar había renunciado, tomarán la decisión de separarse el 13 de mayo de 1830 de la Gran Colombia y proclamarían la República del Ecuador. La Constitución de 1832, la siguiente, fue la Carta Magna que rigió al Estado luego de la disolución de la Gran Colombia. Y pues contemplaba los derechos y los deberes por parte de los ciudadanos. El presidente tenía algunas facultades como regir durante 8 años, se tenía prohibido pertenecer a otro culto que no fuera la religión católica, y pues el 29 de febrero de este año la Convención Nacional, conformada por algunos representantes de algunas provincias como Antioquia, Monpós, Bogotá, Barbacoas, Cartagena, Neiva. Bueno, ellos sancionarían una nueva constitución que se denominaría Constitución de la República de la Nueva Granada. Y a partir del 1 de marzo pues entraría en curso y no sería derogada sino hasta el año 1843, que es cuando llega la otra constitución. Bueno, algo importante para resaltar de esta última constitución es que se designan tribunales judiciales en todo el territorio pues para impartir justicia para el orden social. Bueno, pues hablando del territorio, redireccionamos nuestra transmisión a nuestra corresponsal Isabel Carrasquilla para que nos explique un poco más sobre los aspectos fundamentales que tienen las otras constituciones que precedieron a las anteriormente dichas. Buenas tardes. Hoy me encuentro desde Mosquera, Cundinamarca, en el Colegio La Merced, y les voy a contar a ustedes en qué consistió la Constitución de 1843, que también fue llamada la Nueva Granada, fue promulgada el 20 de abril de 1843. Esta constitución viene después de muchas revueltas y muchas guerras, entre esas la más cercana que tuvimos, que duró 3 años, que fue la Guerra de los Supremos, que consistió en que en esa época se sancionó una ley que todos los conventos que tuvieran menos de 8 religiosos debería ser clausurada y vendida para que de ese dinero se pudieran hacer escuelas públicas. Pero entonces pues los supremos del sur se rebelaron para que pues esto no sucediera y poder seguir ellos con sus conventos.
Una de las características fue que fue un gobierno republicano en esta constitución. Se afianzó más la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Y se estableció también que la religión católica fuera la única en el país. El sufragio, digamos, se venía dando solamente también para los varones de 21 años, pero ellos deberían poseer unas características que eran, tenían que saber leer y escribir, y además tenían que tener unas propiedades que les asignaban de una cuantía, si no, no podían votar. Se les dio los derechos a los ciudadanos de libertad, de tránsito. Recordemos que antes, para poder salir de un lugar a otro, teníamos que pedir permiso y decir para dónde iban, si no, no lo dejaban transitar. También se dio derecho a la imprenta y que no se podía detener a ninguna persona, porque como ya estaba la libertad para poderse mover, pero si alguna persona era detenida tenía que ser llevada a las autoridades. La elección de los funcionarios de presidentes, senadores y representantes se estableció por 4 años en esta Constitución. Después de esta Constitución tuvimos la Constitución de 1853, que también fue llamada la Constitución de Neogranadina. Esta fue un hito en Colombia, ya que se introdujeron cambios significativos que marcaron el inicio del liberalismo. Se dieron las libertades individuales. Como decíamos, se incluyó la libertad del comercio, de opinión, de imprenta, y también se podían educar las personas en grupos, o sea, ya había más libertad para todas estas cosas que antes no existían. El sufragio universal ya se dio también para todos los varones de 21 años, ya sin más restricciones, ya podían votar todas las personas, los varones mayores de 21 años sin restricción alguna. Se separó la iglesia del Estado, porque en la anterior, en la de 1843, se había establecido que el país solamente podía tener la religión católica en todo el país. Se enfatizó y se ratificó la abolición de la esclavitud, porque en las anteriores constituciones se había dicho que se abolía la esclavitud, pero no se cumplía. Aquí se dieron normas y leyes para que eso no sucediera y pudieran no seguir con la esclavitud. También se fortaleció el federalismo, que se promovía la organización federal del territorio, lo que permitió que las provincias tenían cada provincia tenía mayor autoridad para hacer las cosas que tuviera cada provincia. Adelante, estudio. Bueno, para continuar con los contextos históricos y las constituciones ya generalizadas, vamos con nuestro compañero reportero Luis Fernando. Luis Fernando, cuéntanos, ¿qué continuó con y qué constituciones se encuentran después de esta constitución de 1858? Erika, muchas gracias por el paso. Estamos acá directamente desde el estadio mirando estos eventos deportivos. Tenemos 2 grupos esenciales. Está la Constitución de 1958, un ejemplo de calidad, y tenemos también un equipo con un pie más fuerte, que es la Constitución de 1863. Sabemos que a la Constitución de 1858 le quitaron grandes hombres como la Gran Colombia y la Nueva Granada. Sin embargo, se constituye un sistema federalista. ¿Qué es un sistema federalista? El técnico pide pues, que cada uno haga su labor y le renta al final, le reporta a él como gobierno centralista. Sin embargo, todos tienen la autonomía de tener un gran juego y de tener una soberanía nacional con su moneda. El técnico decidió poner 3 grandes hombres: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder legislativo, pues con mayor calidad, se divide con el Senado, la Cámara de Representantes, y pues también controlan el presupuesto nacional. El poder judicial tiene un poquito más de pierna fuerte para defender este gran equipo.
donde tiene la facultad de interpretar las leyes y resolver los conflictos del Estado. Sin embargo, el técnico le dice al equipo que haya una libertad de expresión y libertad de asociación con derecho de libertad. Por eso mismo, esta constitución, la de 1858, es uno de los grandes pilares, inclusive hasta el día de hoy, a pesar de ser una constitución federalista. Sabemos que no tenemos una constitución federalista en este momento, pero sentó grandes bases. En cuanto al grupo de la constitución de 1863, sigue fundamentado en el sector federalista. Sin embargo, los grandes conflictos que tienen, como la guerra civil, no permiten que haya pues, una buena estructura de este gobierno. Deciden conformar, o la llaman la Constitución de Río Negro, y también deciden conformar a Estados Unidos de Colombia, donde se conforman 6 estados, dentro de los que están Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca y Santander. Bueno, otro más, Tolima. En esta constitución se ven, pues como lo dije en un inicio, reflejadas las tensiones entre unos y otros, sociales de la época. Sin embargo, buscan un equilibrio entre el federalismo y la necesidad de un gobierno central. A pesar de su corta duración, también sienta muy buenas bases en cuanto a derechos de libertad y de expresión. Gracias. Más noticias en el estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Fernando. Bueno, entonces daremos paso a la constitución más larga de la historia de nuestra república, la constitución del año 1886. Sí. ¿Podrías contextualizar un poco? Claro que sí, Andrés. En esta constitución se generó después de derrotar los liberales en la guerra que se enfrentaron con los conservadores desde 1884 a 1885. Esto que fue lo que se generó por los conflictos que se estaban generalizando con la gestión de ser federal o ser centralista. Entonces, al ganar los conservadores y generaron el ser centralista, pues solamente favoreció a generar una nueva constitución en donde nuestra república ya tendría el nombre de República de Colombia y cambiaría su administración como un Estado centralista. Con esto, pues obviamente abolieron el federalismo, que había sido fuertemente cuestionado en años anteriores. El contenido de la Constitución Política de 1886 se distribuyó en 210 artículos, más literales correspondientes distribuidos en 21 títulos. De su articulado se desprenden y mantienen los límites de la Constitución anterior con la soberanía nacional, independiente de otras extranjeras, con las 3 ramas del poder, con el sistema popular y representativo y como un sistema democrático censitario, y consagra la religión católica como la oficial, como un modelo centralista con descentralización administrativa, conservador, y dedica un capítulo a los derechos y libertades fundamentales del ciudadano. A partir de esta constitución, pues, significó el retorno del Partido Conservador al poder después de derrotar a los liberales. Esta constitución tuvo vigencia desde 1886 hasta 1991. Estos fueron 105 años en donde pues esta constitución nos regía, pero esta pues sufrió varias reformas durante pues, el tiempo de estos 105 años, dentro de las que se destacan la de 1910, 1936, 1945, 1968 y 1986. Una de las más importantes fue la de 1945, que fue y generó el derecho al voto de la mujer. Y la Constitución Política de 1991. Durante la presidencia de Virgilio Barco, de 1986 a 1990, se había generalizado tanto una crisis económica como violencia del narcotráfico, la guerrilla y los paramilitares. Esto dio paso
a que los objetivos estatales de los ciudadanos cambien, ya que eran víctimas de la violencia y había un gran número de enfrentamientos de grupos armados y militares. Con esto se generaron buscando generar una nueva constitución, unas nuevas normas para que defender al ciudadano. Se materializaron de una reforma constitucional que pues se propuso a incluir una novedosa séptima papelera, que se llama, cuyos resultados encauzaron al gobierno hacia la posibilidad de organizar una Asamblea Nacional Constituyente que finalmente pues, fue conformado por distintos sectores políticos, los cuales se reunieron para generar nuestra constitución que tenemos hasta ahora vigente, ¿vale? Esta constitución fue expedida el 4 de julio de 1991 durante la presidencia de César Gaviria. El texto definitivo se compuso con más de 400 artículos en ese momento, incluyendo los transitorios, mientras se acoplaban los que ya existían de la de 1886. Acá también cambia la Constitución, cambia también estas normas de que la religión católica no es la única religión que podemos profesar, así que no es ilegal tener otras creencias religiosas. Esta fue una de las también ventajas para poder, para la migración de muchos otros países dentro del territorio colombiano. La Constitución del 91 surgió en el momento en que el Estado colombiano se había vuelto inviable desde un punto de vista de pobreza, violencia, crisis económica, política, militar y social. Esta propuesta de construir un Estado social de derecho se ha mantenido por más de 30 años y a pesar de las grandes mejoras introducidas, falta mucho por recorrer en Colombia para que seamos un país donde puedan vivir dignamente. Con esto se destaca la continuación del desarrollo del Estado Social de Derecho, que se reformó en 1936, y se fundó la incorporación de grandes novedades democráticas como la elección popular de gobernantes y mayor autonomía a las entidades territoriales, además de una dota de más recursos económicos y la introducción de sistemas más avanzados de control de los gobernantes. ¿Sí? Una generosa ampliación del catálogo de derechos fundamentales y el fomento de la aplicación de los derechos fundamentales por medio de diversos medios de control, como la acción de tutela. La creación de la Corte Constitucional Autónoma y cambiando las competencias que tenían en la materia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Estos fueron los cambios más fundamentales que se generó en la Constitución de 1991. También nació, básicamente es esto. Ahora vamos a hacer un reportaje con un invitado especial, don Isabel Fuentes. ¿Quién es su invitado especial? Bueno, pero pues antes de esta sección, tengo preparada una sección de chismes. ¡Ah, chismes! Bueno, lo que pasa es que, ¿sabías que en nuestro territorio tuvimos a uno de los grandes héroes del panteón del doctor Omar Guerrero? Sí, señores, Florentino González, uno de los primeros hombres, por no decir que el primero. Él fue el primero en escribir sobre administración pública en un régimen republicano. Entonces, pues fue un constitucionalista, economista y periodista que estuvo vigente entre los años de 1820 más o menos hasta 1874, y pues estuvo presente también en muchas de las reformas de las constituciones que se presentaron durante estos periodos. ¿Sí? Otra cosa, tú hablabas de que el voto de la mujer fue legitimado en el año de 1953, ¿cierto? Pero 100 años antes, en Vélez Santander, se había dado derecho al voto, pero en 1855 la Corte Suprema pues, lo abolió. ¿Sí? Y pues hasta 100 años después fue que ustedes como tal tuvieron la oportunidad de actuar en el sufragio electoral. Pues
Pues se haría principalmente, se legitimaría el día del plebiscito del Frente Nacional. Ahí fue donde las mujeres por primera vez pudieron ejercer. Exactamente. Mucha gente se pregunta qué es el Frente Nacional. Fue un estado en donde tanto los conservadores como los liberales se turnaban durante los 16 años que generó esto para controlar la guerra. Entonces cada 4 años cambiaban de poder, primero los conservadores y después los liberales. Pero esto también llevó a varios conflictos, ya que las leyes que se generaban durante cada uno de los periodos, el siguiente periodo los tumbaba. Entonces realmente no fue algo realmente productivo para nuestro país. Ahora sí, doña Isabelita. Yo también les tengo acá Me encanta. En la Constitución de 1991, el presidente Uribe, por beneficio propio, digamos, cambió la normatividad de que podría ser reelegidos los presidentes, los gobernantes, pero después la volvieron, después de que él ya fue reelegido, volvieron a cambiarla para que no sea reelegido, digamos, en el siguiente año, sino puede ser reelegido después del periodo de intermedio. Entonces, como veníamos diciendo, también los poderes, y él tuvo ese poder con el Senado, con todo eso que se hicieron ese cambio a favor de la Constitución. Entonces, ahora sí me voy con mi invitado especial es el señor Nico. Y quiero preguntarle, para usted, en su conocimiento y después de haber escuchado este noticiero, ¿cuál cree que ha sido o han sido las mejores constituciones que han ayudado a nuestro país Colombia? A ver, comparar nosotros las constituciones que han habido a lo largo de ese periodo que se dio en la independencia de España, pues es algo casi imposible, porque las constituciones fueron creando a medida que hubo necesidades en los estados. Se consideró la Constitución de Luis Lavilla de 1886, se consideraba la constitución más perfecta que había, porque esa constitución reconocía el Estado como tal, pero reconocía también una forma de gobierno que era una forma en la que el gobierno se centraba, el gobierno centralista que llamaban desde entonces, y se reconocía esa autonomía de los 3 poderes de la República, pero se negaban también muchos aspectos. Por allá se había hablado de la abolición de la esclavitud y estaba contenida dentro de la Constitución del 86, pero fue algo que no fue inmediato. A pesar de que estaba contenido dentro de la Constitución del 86, fue algo que se demoró casi 90 años para empezar a regir. Se estableció que se abolía la esclavitud en Colombia, pero no fue algo inmediato. 90 años para que empezara a darse ese mandamiento de la Constitución. Hubo fallas, ¿sí? Llega la Constitución del 91 y en la Constitución del 91 se llama al pueblo para que fuera el pueblo el que decidiera mediante ese plebiscito si efectivamente se quería cambiar y reformar la Constitución política de Colombia. Y el pueblo dice que sí, pero entonces se pasó por un periodo de la transición en el que hubo grande temor de la ciudadanía, porque se estaba eliminando uno de los poderes del Estado, se disolvía el Congreso de la República, ¿sí? Y todo el mundo decía, se disolvió el Congreso, estamos expuestos a un golpe de Estado. Y entonces se convoca o se forma la Asamblea Nacional Constituyente. Y en esa Asamblea Nacional Constituyente se
se llaman a todas las fuerzas vivas y activas del país. Se llamaron a los indígenas, a los campesinos, a las negritudes, se llamaron a los grupos que se habían hecho la dejación de armas, se llamaron a los partidos políticos, se llamaron a todos para que conformaran esa Asamblea Nacional Constituyente. Y se creó esa constitución política, no fue de la noche a la mañana. Crear la constitución política del 91 fue un proceso que duró algo así casi como 2 años y algo para crear la constitución política, porque habían proyectos y se derogaban, y proyectos y se derogaban. No fue perfecta la constitución. De hecho, la constitución política del 91 se promueve, se promulga, y a partir de ese momento de la promulgación de la constitución política del 91 hasta la época actual han habido 45 reformas constitucionales, cambios que se dan en la constitución. ¿Sí? Es la que más reformas tiene. Hay que más reformas tiene. Tal vez durante el periodo presidencial que más se le hizo, porque cuando César Gaviria estuvo en la presidencia de la República se hicieron 3 reformas constitucionales, ¿sí? Y de ahí para acá, 3, 4, 5, por periodo. En el primer mandato de Uribe se hicieron 7 reformas a la Constitución, y en el segundo mandato se le hicieron, fueron 11 reformas a la Constitución. En el primer periodo de Santos se le hizo 6 reformas a la Constitución. En el segundo periodo de Santos se le hicieron 4 reformas más de la Constitución. Durante Duque se le hicieron 4 reformas a la Constitución. En fin, ha sido un proceso en el que constantemente se ha ido cambiando la Constitución, pero adecuándola a las necesidades del pueblo. ¿Sí? A la evolución de la historia también, de la sociedad. de las Sí, necesidades. exacto. Durante todos esos cambios que han habido en el proceso constitutivo de Colombia, se considera la más importante la reforma número 31, que se hizo en el año 2015, que se llama el equilibrio de poderes. ¿Sí? ¿Por qué se considera la más importante que se ha hecho? Porque con esa reforma constitucional se cambiaron 22 artículos de la Constitución política. ¿Sí? Y casi se hizo una nueva Constitución únicamente cuando se creó el equilibrio de poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, dándole precisamente más amplitud, o sea, más atribuciones a cada uno de esos poderes. ¿Sí? El presidente de la República podía legislar, o sea, podía crear normas cuando había una necesidad del Estado. ¿Sí? Y eso es lo que está haciendo ahora el presidente actual, que por ese estado de necesidad él ha estado legislando, no pasando por encima del Congreso, pero sí ha estado creando normas y leyes. Entonces se considera que la Constitución del 83, que se consideró la más perfecta, y la Constitución del 91, si la del 83 fue la más perfecta, la del 91 es la más completa. ¿Sí? Por eso fue porque se convocó a todas las fuerzas activas, y entonces vimos nosotros, ustedes no han nacido en ese entonces, en la Constitución del 91, que estaban, habían indígenas que estaban representando las comunidades de Silvia Cauca, el senador Lorenzo Muelas, que era un indígena que venía de allá, Roberto Rojas Virgen, que también era un constituyente, estaba, por ejemplo, por los grupos desmovilizados, estaba Vera Grave de Patiño, estaba Marco Charita, que era de la Esperanza, Paz y Libertad, y el otro grupo de bien, todos se llegaron a formar parte de la constitución. Y estaban los partidos políticos normales, ¿no? Estaban los liberales, conservadores. Y algo nuevo que trajo la Constitución del 91 es que amplió ese espectro de participación ciudadana. Hasta antes del 91, Colombia no había sido dos partidos políticos. Desde cuando se constituye el Estado Bolivariano, cuando se independiza, en 1810 se crean esos dos partidos políticos. Uno centralista, otro federalista, un liberal y un conservador. Un conservador representado por Santander, ¿sí? Y un liberal representado por Sucre. Entonces empezó esa disputa del color político del territorio. Y desde entonces estos partidos políticos
estuvieron dirigiendo los destinos del país. Gobernaban los liberales, gobernaban los políticos, gobernaban los liberales políticos. La Constitución del 91 que hace abre la participación y la creación de muchos más partidos políticos. Entonces ahora están los rojos, los verdes, los amarillos, los rosados, los gays, todo lo que queda formar un partido político, lo único que tiene que tener es un cabotaje electoral. ¿Sí? Un grupo de electores que estén respaldando la creación de ese partido político y puede participar en el proceso electoral y puede mantenerse mientras tenga caudal político. El día que no cumpla con esa exigencia, pues acaba el partido político. Pero eso es lo que trae la Constitución.